La verdadera obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino hacia los propósitos de Dios. Dios les bendiga, amigos, bienvenidos a un nuevo día de devocional. El día de hoy estaremos compartiendo esta lectura en Juan 14:21, no sin antes decirles que el nombre del devocional del día de hoy es la obediencia al Señor. Vamos a tu Biblia y en Juan 14:21 acompáñame a leerlo y dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira qué bonita promesa de parte del Señor, una promesa a veces difícil porque pues el Señor Jesús deja claro en este versículo, ¿no? Deja claro que la obediencia al Señor es la manifestación de aquel amor que sentimos por Él. Solamente cuando se ama de verdad es cuando uno decide verdaderamente obedecer, decide verdaderamente cambiar. Tú dices, por amor voy a cambiar, por amor verdaderamente sé que le estoy haciendo daño a tal persona y voy a transformarme. Solamente el amor nos lleva a la obediencia al Señor. El obedecer sus mandamientos no quiere decir el seguir reglas, el seguir leyes, va más allá de eso, sino de tener una relación, una comunión profunda con el Señor. Yo sé que a veces es difícil y nos cuesta trabajo el obedecer, y para prueba el personaje del día de hoy, que es Jonás. Jonás tenía una orden de parte del Señor bien clara. El Señor le dijo: Jonás, levántate, ve a Nínive, predícales que se arrepientan de su pecado, porque ciertamente los voy a destruir. Entonces Jonás, en su humanidad tal vez, no quería ir a predicar, simplemente no quería ir a predicar, no quería que ellos se arrepintieran. A lo mejor no tenía misericordia de ese pueblo porque sabía que era un pueblo pagano. Muchos estudiosos dicen que no quería porque sabía que el Señor los iba a perdonar, y entonces su palabra como profeta, ¿cómo iba a quedar? Así que Jonás decide no seguir la orden del Señor y hace completamente lo contrario y se va a un rumbo diferente. El Señor le había dicho: ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. Mira, ¿qué quiero decirte con esto? Que a pesar de que Jonás intentó huir de Dios, del propósito, de la orden que el Señor le había dado, el Señor nunca lo abandonó. El Señor lo esperó pacientemente ahí junto con él. Su presencia estaba con él, a pesar de que él no estaba obedeciendo. Y otro punto bien importante que tenemos que notar es que tampoco le libró de sus consecuencias. Vivió una tormenta muy fuerte, y luego de esa tormenta fue lanzado al mar, y luego de haber sido lanzado al mar fue tragado por un gran pez. Así lo dice la palabra del Señor. Todas esas consecuencias tuvo por la desobediencia al Señor. Si él hubiera hecho caso, no hubiera pasado por ninguna de esas situaciones. ¿A qué vamos? El Señor a veces no nos va a librar. El Señor perdona, sí, pero a veces no nos libra de nuestras consecuencias, de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos. Mira, cuando el Señor nos pide: no hagan esto, no hagan el otro, no es porque sea un Dios aburrido y son puras reglas, tengo que seguir un montón de reglas. No, es como un cerco de protección. El Señor nos quiere proteger. Dice: necesito que no hagas esto porque tal vez te puede pasar esto. Necesito que todo sea bajo mis reglas, como yo lo establezco, bajo mi palabra. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo. Solo cuando Jonás decidió obedecer al Señor es cuando experimentó el poder de Dios. Es cuando él pudo ver la misericordia del Señor en acción. La palabra que leímos al principio decía que aquel que guarda sus mandamientos, Él se iba a manifestar a él. Su presencia, su poder, su Santo Espíritu se iba a manifestar a su vida de una manera poderosa. Mira, cuando Dios nos pide que obedezcamos, ciertamente hay un propósito en su palabra, ciertamente habrá recompensa de parte de Él, habrá alguna manifestación de su gloria, de su poder. ¿Por qué?
Porque Él así lo dice en su palabra, porque Él dice, el que me obedece es el que me ama, y el que me ama, mi Padre le amará y nos manifestaremos a Él. Qué hermosa promesa, yo quiero que te la apropies el día de hoy. Quiero que aprendamos de la vida de Jonás y que podamos soltar toda desobediencia en nuestra vida. Mira, el Señor desde el principio, desde que nacemos, nos ha puesto en lugares estratégicos para poder aprender a obedecer. Desde el núcleo familiar tenemos que obedecer a nuestros padres. En tu trabajo tienes que obedecer a tu patrón, a tu jefe, a tu jefe directo. Créeme que esto no es coincidencia. El Señor sabe que necesitamos obedecer. Otro punto que podemos ver en la historia de Jonás es que Dios es paciente, misericordioso. Él está ahí esperando a que nosotros decidamos obedecerle. Qué hermoso que Él tenga esa paciencia, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. La palabra del Señor dice, aprendan a hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Que es un acto de constante ejercicio, de estarse disciplinando para poder hacer el bien. ¿Cuál es esa área en la que el Señor te ha estado pidiendo que obedezcas? Que lo lees en la palabra y como si fuera un balde de agua helada, porque sabes que esa palabra es para ti, que el Señor te ha dicho que perdones si no has perdonado, que el Señor te ha dicho que arregles tu relación, que el Señor te ha dicho que te humilles, que seas servicial, que quites todo orgullo. No sé cuál área el Señor te esté llamando y el Señor te esté pidiendo. Tal vez tienes años con esa orden de parte del Señor y lidiando con las consecuencias. Porque mira, el obedecer ciertamente trae bendición. Hay gente que está estancada por el único hecho de que no ha obedecido. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? Que le sirvas, que estés en la iglesia, que atiendas tu ministerio. ¿Qué es eso que el Señor te está pidiendo y que no has querido hacer caso y obedecer? Medítalo. Y el consejo práctico para poder llegar a la obediencia, porque yo sé que es difícil, es empezar con pequeños actos de obediencia. El Señor nos pide que nos congreguemos. Ese es un acto de obediencia y a lo mejor que no cuesta tanto como otros. Puedes decir, hoy voy a decidir congregarme regularmente cada domingo de perdido. O puedes decir, bueno, yo voy a obedecer al Señor y voy a leer la palabra todos los días, un solo capítulo. Voy a esforzarme porque Él sea lo primero. Voy a orar 5 minutos. Ya no te digo que 1 hora, no. Voy a orar 5 minutos. Con eso estoy obedeciendo. Y eso se te va a ir haciendo un hábito y se te va a hacer más fácil llegar a la obediencia en otras áreas que a lo mejor son más fuertes, como la falta de perdón, como el humillarnos, como el servir, como el ir a la iglesia, como el demostrar amor. No sé, muchas áreas. Pues bien, amigos, vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar para que el Señor ponga un espíritu obediente en nuestro corazón, para que quite toda rebeldía y que estemos atentos a su voz. Estemos atentos, que la escuchemos y no basta solo con escucharla, sino que podamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has hablado el día de hoy. Gracias, Señor, por estas historias de la Biblia, Señor, que nunca nos ocultaste, Padre, los errores de estos hombres y mujeres, Señor, santos, estos hombres y mujeres, Señor, que te sirvieron a pesar de sus errores. Ayúdanos, Padre, a aprender de ellos. Ayúdanos a aprender el día de hoy de la persona de Jonás, Señor. Ayúdanos a aprender que debemos de obedecer, Padre, aunque no siempre sea fácil, aunque nos cueste trabajo, aunque hiera nuestro orgullo, Señor, aunque sea humillarnos, Padre. Ayúdanos a obedecerte como nuestro Señor Jesucristo, Padre, que se humilló a lo sumo, que obedeció y fue a esa cruz por amor, Señor, a ti y por amor a nosotros, mi Dios precioso. Ayúdanos, Rey, a tener un espíritu obediente, Señor. Quita toda rebeldía de los corazones, quita todo orgullo, Padre, toda necedad, Señor, de estar repitiendo una y otra vez
los mismos errores, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, que sea tu nombre glorificado en nuestras vidas, que seas tú trayendo, Señor, ese espíritu de obediencia a nuestro ser, que seas tú guiándonos, Espíritu Santo, a toda verdad. Muéstranos, Señor, qué parte ha sido consecuencia a causa de nuestra desobediencia. Porque a veces queremos echarle la culpa al enemigo, queremos echarle la culpa a todo mundo, Señor, y simplemente no nos damos cuenta que es parte de nuestras consecuencias al desobedecer tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, si estamos estancados por la desobediencia, redarguye nuestro corazón y enséñanos, Padre Santo, a obedecerte día con día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, así terminamos el devocional del día de hoy. Te invito a que te suscribas, que nos compartas, que esto no pare, que esto sea de bendición para muchos más y no nada más para ti. No te quedes con la bendición. Compártela, suscríbete, déjanos un like, coméntanos qué ha hecho el Señor a través de estas palabras, de estos devocionales día con día. Si tienes un testimonio, compártenos ahí en los comentarios y estaremos con gusto leyéndote. Y recuerda, obedecer a Dios no es solo un acto de sumisión, sino es una expresión de nuestro amor, de nuestra confianza hacia Él. No huyas de su propósito, no huyas de su llamado, corre hacia Él y experimenta su gracia. Dios les bendiga.